Ahora sí, a continuación el doctor Gabriel Hernández de Rubín nos presentará la plática de síndrome postrombótico, fisiopatología y etiología. Como les comenté, el doctor es adscrito del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Gracias, Gabriel. Un honor estar, que estés nuevamente con nosotros en este evento. Sí. No, sí, sí, sí. Ahí estamos. Buenos días. Como siempre, un gusto volver a mi facultad, de la que me siento muy orgulloso de ser egresado. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca del síndrome postrombótico. Ahorita la doctora Sánchez ya nos adelantó un poco acerca de qué es la enfermedad venosa crónica y la insuficiencia venosa. La enfermedad tiene estadios y estos estadios van cobrando importancia en la medida que van avanzando. Sin embargo, existe, digamos, como un atajo a veces que puede tomar la enfermedad. Y esto es en relación a la trombosis venosa profunda y a una de sus secuelas más comunes o más temidas más bien, que es la secuela postrombótica, que puede llevar a la úlcera de manera casi directa a un paciente que no padecía de enfermedad venosa crónica previamente, por ejemplo. La trombosis venosa profunda, seguramente han escuchado de ella, ha tomado mucha fuerza en los últimos años y de hecho la enfermedad tromboembólica venosa está considerada por algunos autores como la principal causa de muerte en pacientes hospitalizados. Es un padecimiento que afecta, sobre todo como les comentaba, a pacientes en hospitalización, sin embargo también se presenta en adultos mayores. En la medida que nuestra población va envejeciendo, pues vamos a empezar a ver más y más casos de este tipo de problemas. Se está volviendo entonces la enfermedad tromboembólica venosa y la trombosis venosa profunda en un problema de salud pública por la mortalidad tan elevada que causa, pero hoy vamos a hablar de otro espectro, que es ¿qué es lo que pasa crónicamente? ¿Qué pasa con ese paciente que tiene una trombosis venosa profunda que no desarrolla esta complicación tan temida y tan conocida que es la tromboembolia pulmonar, pero tiene una secuela crónica por el sitio donde se formó el trombo y la consecuencia de ese trombo? Sabemos que es costoso, aparte de los riesgos que da a la vida, porque genera discapacidad, porque genera un número importante de atención o de búsqueda de atención médica, pero como les decía, si presenta una de sus variantes severas como es la úlcera, entonces genera dolor, discapacidad, costos en el tratamiento para el control de esa úlcera, inclusive intervenciones quirúrgicas para poder controlar ese problema y bueno, evidentemente pues el impacto que puede tener en la sociedad. De todas las personas que tienen una trombosis venosa profunda, en esta gráfica podemos ver como consecuencia de la trombosis qué va a pasar. Y sabemos que en el 60% de los casos, la mayoría de los pacientes no va a tener ningún síntoma, y eso es bueno. Pero ¿qué pasa con el otro 40%, que no es nada despreciable, es un porcentaje bastante alto? Bueno, vamos a tener que la secuela postrombótica se va a dividir, en este caso la dividieron como leve o severa. Y lo que vemos es que hasta el 10% de los pacientes tienen una secuela postrombótica severa. ¿Y a qué me refiero con eso? Más adelante lo vamos a comentar. Pero en términos generales sabemos que una secuela leve es una pierna que está hinchada respecto a la otra, que puede causar molestias leves, por las tardes a lo mejor pesadez, ocasionalmente un poco de limitación en las actividades físicas. Cuando la enfermedad se vuelve grave, entonces limita más la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué tanto afecta una secuela postrombótica a la calidad de vida de una persona? Evidentemente, como lo vieron en la gráfica previa, depende qué tan severo sea. A lo mejor una persona con una secuela postrombótica leve, que lo único que tiene es un poco de edema por las tardes de la pierna que tuvo el trombo respecto a la que no, pues tal vez no tenga un gran impacto en su calidad de vida. Pero ¿qué pasa con una persona que desarrolla una condición que se llama claudicación venosa? O sea, desarrolla dolor de la extremidad asociado a la deambulación. Y esto le limita la capacidad, por ejemplo, de acudir a su trabajo o de poder desarrollar su trabajo de pie durante muchas horas. Entonces, las personas que tienen una úlcera y tienen dolor, o que esta úlcera presenta infección, o que tiene un exudado tal que moja los calcetines y a lo mejor no le permite llevar a cabo sus actividades diarias. Hay veces personas que inclusive se limitan socialmente y eso no les permite a lo mejor acudir a un evento familiar. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, que la calidad de vida es mala. ¿Qué tan mala? Pues tan mala
comparada con algunas otras enfermedades como la osteoartritis, como la misma diabetes o inclusive como el EPOC. Entonces es una enfermedad que en su espectro grave tiene un impacto en la calidad de vida severo de las personas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, los trombos tienen dos fases. Una fase aguda, en la cual se echa a andar la cascada de coagulación de manera anormal, porque no tendría por qué formarse ese trombo dentro de ese vaso. Y entonces viene una reacción inflamatoria. Hay un vínculo muy importante en la inflamación y la coagulación. Entonces, como pueden ver en el esquema, se echan a andar estos mecanismos que van a dar el cuadro agudo del paciente, que seguramente han leído de él, ¿no? De este cuadro de dolor, aumento de volumen de la extremidad, aumento en la tensión de masas musculares, limitación a la deambulación. Este trombo, que inicialmente es un trombo, digamos, suave, que tiene una consistencia como gelatinosa y que empieza tal vez a formarse tal vez como un poco más sólido como la gelatina cuando la comemos. Esto es un evento agudo. Pero ¿qué pasa? Que esta inflamación se echa a andar y esta inflamación lleva a una fase crónica. Esta fase crónica puede tener dos desenlaces. Uno es que así como el cuerpo tiene un mecanismo para generar trombos, tiene un mecanismo para deshacerlos, un mecanismo fibrinolítico. Y entonces, si el cuerpo empieza a deshacer los trombos, hay dos posibilidades: que lo deshaga por completo y que tengamos suerte que no haya ninguna secuela. Punto número 2, que el trombo haya tomado en su camino alguna válvula venosa y que con la inflamación esa válvula quede dañada. O punto número 3, que este vaso quede obstruido parcialmente porque no se pudo resolver el trombo, que esté tapando parcialmente la luz de la vena y entonces conducione resistencia al flujo de salida. Esto nos desencadena básicamente dos mecanismos fisiopatológicos. Uno que sea la obstrucción, que es cuando el trombo queda tapando parte de la luz, y la otra sería el reflujo, cuando quedan válvulas dañadas y entonces no están funcionando bien. Sin embargo, también tenemos la variante de la suma de ambas, pacientes que tienen un componente de obstrucción y reflujo y que evidentemente clínicamente son los que tienen el peor pronóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la secuela postrombótica? Evidentemente tiene que haber un antecedente. Increíblemente pueden encontrar muchos pacientes que no sepan que tuvieron una trombosis y que solo al hacer un buen interrogatorio y al sugerirle al paciente a través de las preguntas puede decir: fíjese que nunca lo había considerado, pero fíjese que hace 25 o 28 años, cuando estaba embarazada de mi tercer bebé, tuve aumento de volumen de la pierna y dolor. Pero pues como andaba ocupada y estaba con lo del bebé o estaba trabajando, pues no le di importancia y al paso de unos días se me bajó y pues desde entonces se me hinchó un poco la pierna, pero para mí es normal. Probablemente ese paciente tenga una secuela postrombótica, pero no le dio importancia al evento. Muchas personas que tienen trombosis venosa profunda no son diagnosticadas. Entonces hay que ver los antecedentes, hay que ver la evolución, el aumento de volumen, el dolor, los cambios de color en el tobillo parecido a la enfermedad venosa crónica cuando esté en su etapa más avanzada. Y estos síntomas habitualmente se van a encontrar después de 3 a 6 meses y habitualmente se evalúa a los 2 años, pero puede haber pacientes que tengan más tiempo. Existen diferentes maneras para evaluarlo y de todas ellas la que más se utiliza a nivel global es el score de Villalta, el cual nos habla acerca de los síntomas que van a presentar los pacientes y algunos signos, como pueden ver en la tabla. Abajo viene cuántos puntos se le dan. Esto es particularmente relevante acordarse que los pacientes que tienen úlcera inmediatamente son considerados como pacientes con una secuela postrombótica severa. No es posible predecir qué pacientes van a desarrollar secuela postrombótica. Sabemos que los que son de mayor edad, mayor índice de masa corporal, que tienen antecedente de enfermedad venosa, o que el trombo es más proximal, quiere decir, entre más alto es el trombo, es más probable que desarrolles una secuela postrombótica en un trombo a nivel de la vena ilíaca que de la vena poplitea, por ejemplo. Y pacientes que en el tratamiento, después de que se le diagnosticó la trombosis, los que no tuvieron anticoagulación tienen mayor riesgo, y los que estuvieron anticoagulados pero el tratamiento no fue óptimo, también aumenta el riesgo. Sabemos que es una enfermedad que también recurre. ¿Qué quiere decir? Que pacientes que ya tuvieron una trombosis y tienen secuela postrombótica pueden volver, tienen mayor riesgo 4 a 6 veces de tener una nueva trombosis venosa. Entonces es importante para prevenir nuevos eventos, saberlo. Y bueno, saber qué tanto se deshizo del trombo. Y algunos autores consideran que una medición de dímero D puede tener relación, pero eso es controvertido. ¿Cómo se puede evitarlo? Prevenir la recurrencia. Si ya tienen una secuela postrombótica, tratar de evitar que tengan una nueva trombosis, que ya vimos que hay 4 a 6 veces más riesgo. Hay que tener al paciente con buena anticoagulación. Si lo tenemos con un medicamento antagonista de vitamina K, ver que esté en buenas metas de INR. El uso de compresión elástica, que aunque es controvertido, por ahora se sigue considerando una de las mejores terapias que tenemos para ayudar a mejorar calidad de vida y disminuir incidencia y recurrencia de la enfermedad.
En pacientes que tienen un evento agudo, el cirujano vascular tiene la posibilidad de ofrecer diferentes tipos de tratamiento para quitar mecánicamente el trombo. Ojo, no todos los pacientes son candidatos a este tipo de tratamiento. Esto requiere un proceso de selección que es basado en un algoritmo relativamente complejo y que solo lo puede llevar a cabo el cirujano vascular. Finalmente, recordar la importancia de la terapia compresiva. A veces las personas piensan que mandar la compresión es como no mandar tratamiento y todo lo contrario. Sabemos que ayuda a reducir algunos de los síntomas y signos más importantes asociados a esta condición. Y finalmente, la importancia del tratamiento farmacológico. Existen diferentes medicamentos, como los venoactivos, como los diuréticos, los esteroides, que realmente no tienen un gran impacto. Se ha visto un impacto superior en algunos otros puntos, como es la compresión y probablemente el más importante, que es el impacto o la prescripción de cambios en estilos de vida. Pacientes que han llevado rehabilitación enfocada en mejorar fuerza y flexibilidad de los músculos debajo de la rodilla, se ha visto que tienen mejor calidad de vida, que disminuye la gravedad de la secuela postrombótica y que no tienen efectos adversos. O sea que es un paciente que se puede ver beneficiado de la terapia física y rehabilitación y cambios en el estilo de vida, aún por encima del tratar un medicamento. Es más importante la compresión y este tipo de condiciones. Y finalmente, pues lo que yo llamo las medidas de sentido común: evitar que el paciente sea sedentario, mantener la elevación de las extremidades. Sabemos que la exposición al calor, sobre todo las personas que viven en climas cálidos, tienen mayor severidad de los síntomas. Tratar de evitar la obesidad, que sabemos que es una comorbilidad que empeora la enfermedad, y la importancia de mantener una piel bien humectada. Si no, el paciente tiene una mayor probabilidad de desarrollar una úlcera, la cual efectivamente pues va a requerir también la valoración de un especialista para saber cuál es la causa y dar el tratamiento óptimo, que esto pues ya le corresponde al angiólogo del cirujano vascular. Estos son algunos ejemplos de úlceras de secuela postrombótica que podemos ver. Y finalmente, como conclusión, recordar que es una enfermedad que es la consecuencia crónica de un evento que todos conocemos y que tiene una alta prevalencia en el mundo, que es la trombosis venosa profunda, que no solo la trombosis venosa profunda se puede complicar como una tromboembolia pulmonar, sino que existe la secuela postrombótica, que puede darnos un costo importante, un impacto severo en la calidad de vida del paciente, que es importante el interrogatorio para diagnosticarla, tratarla oportunamente y evitar una recurrencia. Muchas gracias.